Dicen que tener contactos es de las cosas más importantes para avanzar. Pero, ¿qué me dirías si pudieras tener los mejores a tu disposición las 24/7? Hay una herramienta de Google más infravalorada de lo que pensaba. Esta es Google AI Studio y aunque creas conocerla, tiene nuevas actualizaciones que lo cambian todo. En este vídeo estaremos viendo casos de uso reales que podrás aplicar hoy mismo. Desde ser asistidos por los modelos más potentes, interactuar hablando a tiempo real, crear contenidos creativos o hasta construir aplicaciones profesionales. Lo que marca la diferencia son las nuevas funciones y trucos que te voy a compartir. Además, como nos tiene acostumbrado Google, todo lo vamos a poder utilizar de una forma gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues comencemos por el primer bloque. Vamos a comenzar con el apartado de chat. Desde aquí vamos a poder hacer uso de los mejores modelos y conseguir una serie de ejemplos como lo que estaremos viendo cuando saltemos a Google AI Studio, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Desde aquí, antes de comenzar, dos trucos importantes que no se suelen comentar y son muy importantes. La primera es que si clicamos en ajustes, fíjate que tengas marcado esta opción de autosave, ya que si no lo tuvieses marcado, todos los chats que tú tengas por aquí, ya sean discusiones interesantes o hasta aplicaciones que hayas hecho, lo perderías salvo que clicases a este botón para guardarlo de forma manual. Por lo que aquí te recomiendo que fíjate que lo tengas activo y de esa forma no perderás nada. Por otro lado, desde aquí también vas a poder cambiar entre el modo claro y modo oscuro. Y ya con esto, vayamos al primer ejemplo y te iré comentando diferentes configuraciones conforme vayamos avanzando. El primer caso de uso que quiero hacer es sobre un punto que está en auge, al menos en España, coméntame por la descripción si en tu país también, y es todo lo relacionado con la eficiencia energética. Y es que ahora los países de la Unión Europea tenemos un plan en donde las casas tienen que tener una eficiencia energética mínima para poder venderse en el futuro. Esto es algo que nos hace pagar más. Y yo cuando quería investigar este tema me topé con este documento oficial del plan que hay hasta el 2030 y la verdad es que le he echado un vistazo por encima y está muy bien. El problema es el siguiente y es que si te fijas por aquí tengo un montón de páginas. En concreto, si me voy abajo, tendría más de 700. Así que aquí, pese a que sea muy interesante, esto no le voy a poder sacar provecho. O quizás sí. Pues bien, si yo clico en descargar, me voy a Google AI Studio y clico en el más, yo voy a poder subir desde aquí cualquier documento que tenga. Desde aquí yo le voy a subir ese documento tan extenso del gobierno de España y al hacerlo ya se la ha comido entero, suponiendo para el modelo menos de 200.000 tokens y clicando aquí en ajustes podemos ver que tenemos 1.000.000, es decir, podría subir más de 5 documentos extensos como este. Ahora desde aquí yo le podría pedir cosas concretas, como pedirle que me resume el plan de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos NextGen, desglosándome así todo el apartado objetivos clave, beneficios que tendríamos a nivel personal, ayudas destacadas, resultados previstos y recomendaciones principales. Si yo clico en Run, pues en apenas unos minutos más tarde ya tendría por aquí el resumen del plan de recuperación, teniendo los objetivos clave, los beneficios que tendría a nivel personal, ayudas destacadas, resultados previstos, así como recomendaciones principales. Y es que con esto podemos decir adiós a esos documentos extensos que nunca podemos terminar de leer y poder sacar los puntos clave de cada uno de ellos como si le hubiéramos dedicado todo el tiempo, solo que en este caso estamos usando la inteligencia artificial. Esto lo podemos además mejorar, ya que quiero que te fijes en este otro prompt que le puse justamente después, desde donde le pedí que me cree una aplicación interactiva en HTML con toda la información que he analizado antes, pudiéndome crear un dashboard visual de indicadores claves de avance, prioridad estratégica destacadas, principales riesgos, así como futuras acciones. Y el resultado fue todo este código, que al descargarlo y clicarlo, pues ya podríamos ver este panel de control que recoge la esencia importante que debo de conocer de una forma más visual, teniendo por aquí las principales métricas, como la rehabilitación energética, tanto como está actualmente como el objetivo que hay para el año 2030, eficiencia energética, la reducción de emisiones y autoconsumo. Además, también me detallan las prioridades estratégicas, que lo tendría aquí dividido en 4 puntos muy visuales. Por otro lado, también tendría los análisis de panorama, teniendo por aquí riesgos principales que podríamos tener, así como las oportunidades clave que debemos de tener en cuenta. Y además, también me ha jugado con un playbook, es decir, una hoja de ruta para los próximos 5 años, tanto para mí como ciudadano, que le supondría a la comunidad o incluso a una empresa, teniendo por aquí diferentes consejos esenciales e indicadores principales del seguimiento.
Y es que aquí ya no estamos hablando de resumir información, sino que podríamos crear aplicaciones a medida para poder visualizarlo de una forma mejor e incluso poder compartirlo a algún compañero o a alguna reunión ejecutiva que tengamos en una empresa. Volviendo a Google AI Studio, te quiero comentar que todo esto lo estamos haciendo tan sencillo, ya que si clicamos arriba a la derecha vamos a poder ver que podemos utilizar desde aquí todos los modelos de Gemini. Y además, al utilizarlo desde esta plataforma es gratis e ilimitado. Y no solo eso, sino que tenemos aquí modelos como el Gemini 2.5 Pro que salió este mismo mes de junio y es el más potente y solo lo puedes utilizar desde aquí. Y ojo, porque este modelo no solo destaca en crear aplicaciones o sacar la esencia de un contenido extenso, sino que también puede ir un paso más allá estratégico. Para verlo, voy a abrir un nuevo chat y ahora, imaginándome que yo formo parte de una empresa llamada Deloitte, voy a querer sacar toda la imagen de marca para que después pueda automatizar ciertos aspectos como crear presentaciones por inteligencia artificial. Para ello, yo he cogido una presentación de Deloitte que, como puedes ver, tienen colores muy marcados como el verde y tonos oscuros, así como diferentes detalles que lo caracterizan. Pero aquí, en lugar de estar viendo cada una de las diapositivas y analizándolo yo, podría subirla nuevamente y ahora en el prompt especificarle que me identifique la identidad de marca de esta presentación, con una instrucción breve y reutilizable, extrayéndome tanto el tono, código de colores, jerarquía, narrativas y demás aspectos visuales para poder coger la identidad de marca. Al yo clicar en Run, pues unos minutos más tarde ya tendremos por aquí toda la identidad, como es el tono, narrativa y mensaje clave, la paleta de colores que se suele utilizar e incluso destacándome cuáles son los colores principales, secundarios, así como en el texto. También me habla de la tipografía y jerarquía que se utiliza, el estilo visual y composición en cada una de las diapositivas. Y es que aquí ya no estamos solo hablando de que nos asistan tareas que nosotros tengamos, sino que con esto podemos ser incluso más independientes y llegar a puntos claves por nosotros mismos de una forma más eficiente, haciendo así que seamos más competitivos. Y con toda esta información, la clave está trabajarla para ir un paso más allá, pero esto te lo voy a mostrar en el siguiente caso de uso. Para ello, quiero que te imagines que tú tengas que dar alguna presentación. Quizás no tengas a nadie para que te dé feedback en el momento exacto con las cosas que podrías corregir. Y aquí es donde entra en juego Gemini, ya que desde un nuevo chat yo voy a clicar ahora en el más y le voy a subir un vídeo de YouTube porque tengo muchos vídeos donde salgo yo hablando, pero el caso que te voy a mostrar ahora también le podría juntar directamente un vídeo que haya grabado con tu móvil clicando en Upload File. Así que yo voy a clicar YouTube y voy a seleccionar este penúltimo vídeo con una duración de 24 minutos, por lo que copio el enlace y lo pego aquí. Desde aquí, otro punto clave que tienes que tener en cuenta serían los FPS, ya que si no cambias nada solamente va a enviar una imagen por cada segundo, y ten en cuenta que un vídeo suele tener unas 25, por lo que quizás ahí perdemos algo de información. Así que aquí yo voy a poner algo como por ejemplo 10 y si clico en Save, pues probablemente nos pasemos de tokens, en este caso con más de 3 millones, ya que el vídeo es muy largo. Así que aquí podemos clicar en ajustes y coger solamente una fracción del vídeo, en este caso 300 segundos. Si clico en guardar, pues aquí como Gemini tiene 1 millón de contexto, lo podría coger. Así que desde aquí le voy a decir, analiza este vídeo y di cómo podría el comunicador, en este caso yo, mejorar su presentación con tono, gestos, vocabulario o cualquier característica que veas de importancia. Al yo clicar en Run, ya se empezaría a ver todo el vídeo por mí y minutos más tarde me habría extraído apartados como el tono y proyección de la voz, tanto los puntos fuertes como áreas de mejora que tendría, y fíjate cómo incluso me especifica el momento exacto para que yo lo pueda revisar. También me habla del lenguaje corporal y gestos que suelo hacer en el vídeo, el vocabulario que utilizo y otros aspectos de importancia que podría tener en cuenta para seguir mejorando mis presentaciones. Todo esto que acabamos de ver lo estaremos conectando en los próximos bloques que podrían hacer incluso que ganemos dinero con los casos de uso que veremos. Ahora, cuando hablamos de gestionar una empresa, hay muchas cosas a tener en cuenta. Por ello, te quiero presentar una solución que nos ahorra todo esto. Su nombre es Odoo y aquí podrás gestionar las ventas, cadenas de suministro, contabilidad, marketing, operaciones, crear webs y todo desde un único lugar. Cubre más de 80 aplicaciones que se suelen cobrar por separado, como su app de contabilidad que te permitirá llevar tus finanzas de una forma muy sencilla, sincronizando tu banco para un seguimiento real, gestionando cobros y gastos, creando facturas al instante y hacer seguimiento del mismo, tener visuales que nos permitan ver los números de un vistazo y todo con cumplimiento legal de tu país. De hecho, en el 2026 será obligatorio por la normativa Verifactu, donde deberán generarse las facturas de forma electrónica. Así que con Odoo podrás gestionar y organizar tus finanzas dentro de un marco legal. Si solo quieres una aplicación como esta de contabilidad, la tendrás gratis e ilimitada para siempre. Pero luego, si necesitas más, podrás optar a uno de sus planes de pago, donde tendrás
todas las aplicaciones desde solo 11,90 al mes. Te voy a dejar un link abajo en la descripción para que puedas probar esta plataforma gratuita por ti mismo y que puedas ver más información de Odoo, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Bien, y dicho esto, veamos ahora cómo podemos subir el nivel en Google AI Studio. Es que ahora vamos a estar viendo todo el apartado de Stream. Desde aquí vamos a poder interactuar con los modelos más potentes como si lo tuviéramos literalmente aquí al lado. Para verlo, he vuelto a saltar a Google AI Studio. Pero antes de venirnos a este apartado de Stream, te quiero destacar dos funciones del apartado Chat. Y es que clicando en ajustes, ten en cuenta que más allá de poder cambiar el modelo aquí, podrás manejar parámetros como el nivel de creatividad, teniendo más creatividad o menos con un valor al 0, permitir que el modelo piense, que esto dependerá del modelo que selecciones, y sobre todo dos herramientas que son muy importantes, como es Grounding with Google Search, que esta es una función que estaremos utilizando luego, y cuando la clicamos permitimos que la plataforma haga búsquedas en internet junto con la inteligencia artificial, o la de URL Context, que nos permitirá compartirle URL para que Gemini pueda acceder a ellas. Bien, y con esto ya sabemos lo más importante del apartado Chat, así que ahora si nos vamos al apartado Stream, debes de saber que desde aquí podremos hacer diferentes acciones para interactuar de una forma más rápida. Para verlo, yo ahora voy a estar hablando con Gemini, pero aprovechándonos de lo que hemos hecho en el blog anterior, sobre todos los aspectos claves. Yo le acabo de pedir por aquí que me genere una instrucción de este análisis para que me detalle de una forma clara y concisa qué debería mantener en mi estilo, cómo podría mejorar la calidad, aspectos como el ritmo y en definitiva una guía precisa para practicar con la inteligencia artificial. Ahora veremos por qué he puesto esto, ya que por aquí abajo, yo teniendo todos los puntos clave concretamente de ese vídeo, yo ahora podría seleccionarlo todo, copiar y desde el apartado de Stream, si clico en instrucciones, se lo podría pegar y ahora tendría a la inteligencia artificial entrenada específicamente con el caso de uso que necesito. En este caso, mejorar mis presentaciones para este vídeo. Antes de ponerlo en marcha, ten en cuenta también que aquí tenemos nuevos cambios. Y es que donde antes teníamos el modelo de Gemini 2.0 Flash, ahora tenemos los modelos más potentes de Gemini 2.5 y además también tenemos modelos que piensan para tener respuestas muy complejas aunque estemos hablando como si fuera un teléfono. Un poquito más abajo, dos apartados que te recomiendo que modifiques sería el apartado de voz, que te vas a encontrar otras para que puedas ver con cuál te sientes más cómodo y sobre todo estos tres puntos lo que nos permitirían sería lo siguiente. El primero, permite a Gemini seguir escuchando y viendo, aunque nosotros estemos callados. Este segundo de aquí nos va a permitir que la inteligencia artificial tenga un tono más afectivo, es decir, que hable con algunas emociones. Así que yo, en este aspecto, lo voy a habilitar. Y por último, tenemos también otro que permite al modelo no responder si capta un audio que no es relevante en la conversación. En mi caso, la que más me gusta activar sería esta, para que sea más humano, y también Grounding with Google Search, por si le hago preguntas y quiero que busque en internet. Así que ahora, si clico en Talk, voy a entrar en una llamada en donde me va a decir cómo tendría que hacer esto. Así que ahora vamos a llamar a ver si nos ayudaría. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Estoy lista para ayudarte a clavar esta locución. ¿Preparada para comunicar de forma experta y emocionante? Sí, si quieres empezamos y me vas corrigiendo. Perfecto, empecemos entonces. Iré escuchando con atención y te iré dando feedback sobre el tono, ritmo y claridad. Venga, pues voy a empezar. Google acaba de lanzar una actualización que es increíble, ya que vamos a poder manejar herramientas como Google AI Studio de una forma precisa y de... ¿Cómo lo has visto? Bien, la introducción suena bastante interesante y tu tono inicial es claro. Quizás podrías enfatizar un poco más la idea de increíble y la precisión con la que se manejarán las herramientas para generar más expectativa. Y bueno, ¿qué te ha parecido esto? Aquí ya no estamos hablando de hablar por hablar con una inteligencia artificial, sino que le podemos especificar instrucciones muy concretas de lo que realmente necesitamos, ya sea para una presentación, aprender un idioma o practicar para alguna entrevista de trabajo. Y es que con esto lo vamos a tener disponible las 24/7 y si lo especificamos bien, pues la inteligencia artificial, como estás viendo, nos estaría corrigiendo para que podamos conseguir esa excelencia que estamos siguiendo. Pero ojo, porque esto lo podemos mejorar. Para ello, voy a volver a empezar, pero ahora, en lugar de hablar solo, quiero que me vea por la cámara para que también me corrige las gesticulaciones. Así que vamos a ponerlo a prueba. Hola, muy buenas. ¿Me puedes ver? Sí, puedo verte claramente. Venga, pues si quieres vamos al grano y empiezo el diálogo y me vas corrigiendo las gesticulaciones también. ¿Te parece? Perfecto. Adelante cuando quieras. Venga, pues empiezo. Google acaba de presentar una actualización que te va a dejar sorprendido. Vamos a ver cómo estaría haciendo todo
porque realmente vamos a poder conseguir hacer cosas que son inimaginables. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo lo he hecho? Lo estás haciendo muy bien. Tu tono es didáctico y la emoción se percibe de manera natural. Solo recuerda hacer pausas estratégicas para darle importancia a los términos clave y modular tu voz para reflejar los momentos de asombro. ¿Continúa así? Y, bueno, antes de continuar, el tema de los gestos, ¿cómo lo has visto? Tus gestos son naturales y acompañan bien a tu voz. Trata de enfatizar algunos puntos clave. Bueno, la verdad que le he hecho gesticulaciones muy exageradas, pero realmente sería cuestión de ponerle la instrucción adecuadamente para que nos corrija también eso. Aparte de hacer videollamadas, le podríamos incluso compartir en nuestra pantalla. Y con esto podríamos decir adiós incluso a los tutoriales, ya que si yo me vuelvo a Gemini y manteniendo estos ajustes, sobre todo el de búsqueda en internet encendida, si clico ahora en Share Screen, pues compartiéndole toda la pantalla, yo ahora le voy a poder hacer preguntas de plataformas concretas, como por ejemplo la plataforma de Canvas. Si yo quisiera hacer una miniatura a YouTube, le podría preguntar, oye, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla. Estás en Canva y puedo ver diferentes opciones de diseño. Perfecto, pues mira, quiero hacer una miniatura para YouTube, así que ¿me podrías guiar con el paso a paso? Claro, te puedo ayudar. Vale, pues dime qué tengo que hacer ahora. Haz clic en Crear un diseño y luego busca Miniatura para YouTube en la barra de búsqueda. Vale. Una vez que lo encuentres, haz clic en él. Justo aquí, ¿no? Exacto. Ahora verás una gran variedad de plantillas. Es verdad. Puedes elegir una plantilla que te guste o empezar desde cero. Vale, voy a empezar por ejemplo con esta. De acuerdo. Pero una pregunta, ¿cómo puedo cambiar el texto de aquí? Simplemente haz doble clic sobre el texto que quieres cambiar y luego escribe lo que necesites. Vale, lo acabo de cambiar. ¿Lo puedes leer? Sí. Ahora dice, esta IA es una locura. Puedes ajustar el tamaño y la posición del texto No, si mira, quieres. lo voy a dejar. Lo que sí que me gustaría hacer es cambiar el color de fondo. ¿Cómo puedo hacer eso? Para cambiar el color de fondo, haz clic en el fondo del diseño y luego ve a la barra de herramientas que aparece arriba, donde podrás elegir el nuevo color. Vale, genial. Pues voy a elegir este, que luce bastante bien. Perfecto. Y fíjate, aquí ya no le hacemos preguntas concretas de cosas que necesitemos, sino que nos puede acompañar a tiempo real, simulando que tenemos al lado a cualquier experto de la herramienta que estamos intentando usar para que nos guíe paso a paso con consultas concretas. Ya solo con esto hay muchos casos, pero como ya tengo un vídeo en concreto de eso, te lo voy a dejar por aquí por si te interesa el tema. Vamos a pasar ahora al apartado de Generate Media, ya que desde aquí Gemini también es capaz de crear sonidos, imágenes, vídeos y prácticamente lo que queramos. Para verlo, volviendo a Google AI Studio, vamos a clicar ahora el apartado de Generate Media y desde aquí te vas a poder encontrar varios ajustes, como por ejemplo este nuevo de generar voces por inteligencia artificial. Si yo le doy un clic, pues ya voy a poder ver algunos ejemplos como este de aquí, que esto de hecho lo vas a poder modificar por completo e incluso ponerlo a tu idioma. Yo aquí de hecho acabo de poner la traducción debajo, solo que en lugar de orador 1 voy a poner speaker 1 y lo mismo con el speaker 2, ya que de esa forma nos lo va a detectar la plataforma. Ahora desde aquí vamos a poder seleccionar el modelo de Gemini 2.5 Pro de generación de voces. También podemos especificar si queremos varias voces o una sola, le podemos añadir más creatividad e incluso cambiar la voz por cualquiera que nosotros queramos. Yo la voy a dejar por defecto y para que puedas ver cómo se escucha, voy a clicar en Run y vamos a ver qué tal. Hola, nos entusiasma mostrarte nuestras funciones de voz nativa, donde puedes dirigir la voz, crear diálogos realistas y mucho más. Edita estos marcadores de posición para empezar. Y ahí lo tendríamos, una plataforma gratis y limitada para pasar de texto a voces. Y con esto, pues podrías desde locutar historias hasta crear redes sociales en donde ni siquiera aparezca tu voz. Vamos a volver ahora hacia atrás para que podamos ver otras funciones. De aquí me voy a saltar por un lado la de imagen, ya que actualmente en Google AI Studio tenemos el modelo antiguo 3. Actualmente tenemos el 4, así que para ello yo te recomiendo utilizar directamente Gemini por tener unos resultados mejores. Respecto al modelo de vídeo pasa algo similar, así que este también me lo voy a saltar, porque ahora donde aquí pone VO2, actualmente tenemos el modelo de VO3, que por cierto desde aquí te explicaba cómo podrías acceder a él de forma gratuita. Y el que nos queda sería este último, que es muy interesante, donde vamos a poder crear no solamente voces, sino canciones a tiempo real. Para ver de qué se trata, le voy a dar un clic y al clicar al
al play, fíjate cómo yo moviendo los parámetros nos va a estar creando por IA la música dependiendo del estilo que nosotros vayamos seleccionando aquí y juguemos con el peso. Así que me pongo mis cascos y empezamos. Bueno, voy a pararlo por aquí, ya que solamente te quería mostrar lo bien que puede llegar a funcionar, pero ojo, porque esto está justamente dentro del apartado de aplicaciones, que es justamente el bloque que te estaré mostrando ahora, y esto nos da un montón de posibilidades. Vamos a pasar ahora a ver cómo el modelo más potente que existe en la actualidad para crear aplicaciones por inteligencia artificial nos va a permitir no solamente crear aplicaciones desde cero, sino que podremos partir de una base que verás ahora. Y es que si yo vuelvo a esta aplicación, ten en cuenta que yo podría clicar aquí arriba para crear una copia, por lo que le voy a clicar. Y al tenerlo, ahora, si clico en el apartado de asistente, yo le voy a pedir cambios, como por ejemplo, decirle que todos estos sonidos que suenan bien me los sustituya por instrumentos característicos de España. Y si yo le doy a enviar, pues ahora el modelo va a empezar a razonar y por aquí nos estaría cambiando el código. Y es que segundos más tarde ya lo tendríamos por aquí aplicado, así que para verlo bien voy a aumentar esto de tamaño y ahora le voy a dar al play y vamos a probar la guitarra flamenca y por aquí está apartado de palmas. Vamos a ver cómo lo hace. Y es que fíjate por un momento lo que hemos podido conseguir teniendo ya una aplicación que de por sí ya era sorprendente, y es que aquí Gemini en cuestión de segundos nos ha dejado iterar para crear algo totalmente nuevo, como estos instrumentos españoles como acabas de ver. De hecho, más allá de esta aplicación, si yo clico en el apartado de Build, que es el que nos faltaba por ver, ten en cuenta que vamos a tener un montón de aplicaciones que vamos a poder probar. Por destacarte algunas, si yo clico en la de Gemini 95, me voy a poder encontrar un sistema operativo retro al estilo Gemini, teniendo por aquí diferentes opciones como lo que sería mis archivos, que aquí de hecho nos aparece diferentes opciones. También veo que tenemos un apartado de notas que parece que está conectado con la inteligencia artificial, así que voy a decir la historia de IA generativa y si clico aquí, pues nos dice que está generando una historia y ya nos la estaría generando por este apartado. Aparte de esta aplicación, veo que tenemos el Paint y también es totalmente funcional, y como esto pues tenemos juegos y la propia inteligencia artificial de Gemini listo para chatear. Y nuevamente desde aquí podríamos iterar y pedirle cambios. Otra app que me parece interesante sería esta de aquí, que te permite transcribir de forma gratuita. Al darle un clic, pues si le habilitamos el micrófono, va a poder transcribir todo lo que le diga y además me lo va a traducir. Vale, pues aquí le acabo de dar al play, así que ahora estaríamos haciendo una prueba para comprobar realmente si esta aplicación funciona bien. Paro por aquí la grabación, me dice que está recogiendo la transcripción y segundos más tarde, pues efectivamente, tendríamos por aquí el audio que acabamos de hacer. Otra que me parece muy interesante sería esta de aquí de asistente, ya que al clicarla, si le habilitamos el micrófono, le podríamos decir nuestro nombre, en mi caso Alejavi, y darle algo de información de nosotros mismos, ya que si le damos a Let's Go, al clicar en el play podría hablar con nosotros, pero en lugar de tener algo genérico, yo le podría iterar desde aquí, que por ejemplo aparezca una persona hablando flamenco, o incluso si clico desde aquí voy a poder añadir un nuevo personaje que se puede llamar Flamenca y decir que es una chica andaluza de Cádiz con acento andaluz que le gusta el flamenco. Si yo ahora lo cierro, pues voy a poder hablar con este nuevo personaje que he creado y vamos a ver qué tal lo haría. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Yo soy Flamenca, Pachervite, y vengo de CAI, con este acentito andaluz, y la verdad es que me encanta el flamenco. Hola, muy buenas. Mira, me gustaría saber si me podrías contar un chiste. Claro que sí. Ahí te va. Va un gaditano y le dice a otro, date quieto, que te estoy mirando. Y el otro, ¿y qué miras? Pues mira, que no te muevas. Jaja. Bueno, la verdad
que es sorprendente el buen funcionamiento que tiene, aunque no tanto los chistes que cuenta. La verdad que son muy divertidos todas las aplicaciones que tiene Google AI Studio, pero podríamos crear una de cero. De hecho, para que lo puedas ver, volviendo al apartado de Build, yo le puedo escribir aquí la aplicación que quiero crear. En este caso, una app para gestionar los ahorros, las tareas del hogar, objetivos y demás aspectos personales, y además le voy a pedir que tenga un inicio de sesión para que no pueda acceder cualquier persona a mis datos. Así que ahora, si le doy a enviar, pues ya me empezaría por aquí a programar los diferentes archivos que son necesarios para crear este proyecto, y poquito más tarde pues ya tendríamos por aquí la aplicación. Así que lo voy a aumentar de tamaño y desde aquí nos dice que tenemos un inicio de sesión, que además nos ha añadido por aquí unas credenciales de prueba tal y como se lo he pedido, por lo que se la voy a escribir por aquí y clico en login y efectivamente por aquí tendríamos esta aplicación. Por un lado tenemos la función de ahorro de dinero, tal y como se lo había especificado. Así que imaginemos que yo por aquí he ahorrado $10 de vacaciones, le voy a poner la fecha en cuando lo hice, le pongo una descripción de prueba y guardo la entrada y aquí me aparece guardado. Le voy a añadir otra, por ejemplo aquí $20 de ropa, y si le doy a guardar entrada pues ya me aparecen ambas por aquí y teniendo arriba justamente el sumatorio. Junto a esto también tenemos el apartado de tareas, desde donde si clico en el más voy a poder añadir una tarea de prueba para una fecha límite y ponerle una prioridad. Le doy a añadir tarea y la visual es distinta. Ya no me destaca el dinero, sino la prioridad, fecha y nombre de la tarea. También lo voy a poder editar, marcar como completado o incluso eliminarlo. También tengo por aquí mi cuaderno de objetivos personales, desde donde aquí voy a poder añadir mis objetivos y anotaciones, cómo está el estatus, es decir, si esto ya lo he hecho o si está simplemente en progreso, así que voy a poner un par de ellas a ver qué tal se ve. Y desde aquí, pues efectivamente, nos aparece una forma muy limpia y clara cada uno de nuestros objetivos y en qué estado se encontrarían. Por último, también me ha añadido por aquí el de las notas personales, que nuevamente yo lo voy a poder hacer, y fíjate todo esto de qué forma tan funcional y teniendo en cuenta que realmente es como 4 aplicaciones dentro de una y solamente en el primer intento nos ha conseguido este resultado. Aparte de ese tipo de aplicaciones, también podríamos crear animaciones como este sistema solar que yo hice previamente. Y aquí, como puedes ver, está funcionando a la perfección. Y lo que te quiero mostrar con esto es que realmente, más allá de crear aplicaciones que sean interactivas, podrías hacer que el proceso de aprendizaje, tanto para ti, alumnos en el caso que sea profesor, o incluso cualquier materia que quieras aprender, sea aún más visual y fácil con la ayuda de este tipo de herramientas. Ahora bien, si lo que quieres es sacarle el máximo partido, te recomiendo que le pongas un prompt adecuadamente, ya que fíjate lo que yo conseguí con el primer intento y un buen prompt. Y es que para ello, volviendo al apartado de Build, quiero que tengas en cuenta que clicando sobre Your Apps vas a tener por aquí guardado todas las apps que has creado. Una de las que yo tengo sería esta de aquí, que podrás ver que es una aplicación que ayuda a las personas a dejar de fumar. Yo aquí simplemente le tendría que poner la fecha en la cual yo dejé de fumar, voy a poner por ejemplo el 1 de junio, cuántos cigarros fumaba al día, por ejemplo estos, el precio de cada pack y los cigarros que venían por pack. Si yo ahora clico en Start My Journey, fíjate que tenemos por aquí una aplicación que nos va motivando con frases. Nos dice cuánto tiempo llevamos sin fumar, cuántos cigarros hemos evitado, el dinero que hemos ahorrado por ello. Y además también ayuda a aquellas personas que fumasen, como por ejemplo herramientas que ayudan a mantener la concentración. Es más, si le doy un clic vamos a ver una suite completa, tanto de frases de motivación, que yo dándole un clic va cambiando conforme yo clico. También tendríamos por aquí ejercicios de respiración para quitarnos ese mono. En la derecha también tendríamos juegos de distracciones, por ejemplo este de memoria. Y como esto, pues tenemos un montón de cosas, como es un diario para poner por aquí la razón de por qué nos quitamos y cómo nos sentimos, y tendríamos nuestra entrada, los logros que ya hemos conseguido y aquellos que están por venir, las razones por las cuales hemos dejado de fumar. Yo aquí por ejemplo voy a escribir salud, ya lo tendría por aquí, junto a algunas reflexiones. También tendríamos incluso un asistente de inteligencia artificial, ojo que todo esto fue a la primera, que nos podría ayudar con preguntas, teniendo un agente específicamente para que nos ayude a dejar de fumar. Por ejemplo, yo le voy a poner esta pregunta de aquí y si se la envío, pues estaría pensando y la inteligencia artificial de Gemini probablemente sea la cual haga esta respuesta. También nos aparecen todas las fuentes que podríamos estar viendo e incluso un apartado de ajustes por si nos hubiésemos equivocado al principio. Y esto que acabas de ver ya no es un producto mínimo viable Vibe Code que hemos hecho con una frase sencilla, sino una aplicación real que podemos hacer con un flujo de trabajo que te explicaba en este vídeo aquí. Como estamos viendo, Google AI Studio nos da una serie de posibilidades que es incluso difícil de creer de que sea gratis. Espero que los casos de uso que te he mostrado te den buenas ideas, pero ojo, no se trata de tener solo ideas, sino de ponerlas en acción.